Esta mañana les proponemos conversar con José Amorín Valle, presidente del Banco de Seguros del Estado, que está en nuestros estudios. Amorín, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, contento de estar con ustedes, charlando del tema del banco. Estamos aparte en la vecindad, aquí en la rural, tenemos al banco enfrente. Acá controlan a los muchachos del banco que estén haciendo las cosas bien. Estamos asegurados. Exactamente. Voy a comenzar el reportaje con una aclaración que es muy importante, porque obviamente al líder político de la 15 podríamos empezar haciéndole preguntas que tienen que ver con la interna del Partido Colorado, la salida de Cardoso, qué pasó con Pérez Banchero, la llegada de Tabaré Viera. Pero hay una limitación constitucional que le impide a José Amorín Valle hacer consideraciones de orden político electorales. Entonces no le vamos a hacer esas preguntas. Lo dejo aclarado desde ya porque obviamente alguien que está escuchando la radio dice, ¿cómo no le preguntan de esto? ¿Por qué no habla de lo que sabe? Tiene esa limitación, ¿verdad? No, yo vengo acá a hablar del banco. No puedo, mientras sea director o presidente, en este caso presidente del banco, no puedo hacer política partidaria. Así que de lo que vengo es hablar de algo que estoy haciendo desde hace 1 año y medio. Soy presidente del Banco de Seguros del Estado. Tuve al principio de este periodo, además, hasta hace un mes como director del Banco República y como director de la Administración Nacional de Puertos. Eso hasta que se terminan de conformar los directorios con las venias de los otros directores. Y hoy estoy dedicado de pleno al Banco de Seguros del Estado, que cumple, como dijeron ustedes, este año 110 años. Es un banco que a mí me ha entusiasmado mucho, que funciona muy bien. Heredé un banco funcionando, no me ha ocurrido como en otros casos que uno heredó un caos, ¿no? Heredé un banco que funcionaba bien, con un banco bien administrado. Naturalmente, después cuando uno llega trata de imponer su impronta, pero entré a un banco que me dejó absolutamente conforme y que está teniendo hoy ya resultados que llaman la atención, resultados enormemente positivos en muchísimas áreas. Y compite, sí, como dicen ustedes, en todas las áreas, enfrenta, digamos, a 16 compañías de seguros, muchas de las cuales son multinacionales muy importantes. Claro, pongamos un poco en contexto, el banco tiene presencia en todo el país, obviamente. ¿Cuántos funcionarios tiene? ¿Cuántos clientes tiene el día de hoy el Banco de Seguros? Bueno, tiene en el eje de los 2.000 funcionarios, eso incluye 800 funcionarios del hospital. El Banco de Seguros tiene un hospital. Tiene un hospital. Sí, que es un ejemplo. Es un hospital hermoso hospital. Muy moderno. Moderno, pero además que da servicios de primerísima línea, servicios de rehabilitación que son referentes en el Uruguay y aspiramos a que sean referentes en el área. Pero ahí tiene 800 y tiene 1.200 en el resto de las áreas, muchas de las cuales son lo que llamamos propiamente dicho el área en competencia. Tiene algunos en el interior, tiene sucursales con funcionarios propios en todas las capitales departamentales, y tiene 67 agencias, que eso sí son privados, que tienen un acuerdo con nosotros para que pueden vender los servicios, claro. Seguros nuestros. Los clientes, ¿cuántos clientes para completar? ¿Sí? Porque en realidad... Papá son de distintas carteras. Claro, son muchísimas carteras. Para empezar, todos los trabajadores en relación de dependencia tienen seguro de accidente de trabajo. Tenemos más de 300.000 vehículos automotores asegurados. Claro. Es un banco grande, factura 1.100 millones de dólares por año. O sea, es qué caja para administrar esa, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad conlleva? No, y además tiene un tema que es muy importante, que es que para pagar nuestras obligaciones nosotros tenemos que tener reservas. Por ejemplo, para pagar las obligaciones de renta vitalicias de los jubilados de las AFAP, es un tema que en general la gente no sabe. Cuando uno está en una AFAP, el día que se va a jubilar, tiene que elegir una aseguradora para que le administre ese dinero. Como la única que está es el Banco de Seguros del Estado, viene el dinero al Banco de Seguros del Estado, el Banco de Seguros del Estado dice cuál es el monto que le va a pagar de esa jubilación, teóricamente o técnicamente renta vitalicia, que se ajusta una vez por año con índice medio de salarios. Se ajusta igual que el resto de las jubilaciones. Para pagar eso, nosotros tenemos que mantener una reserva. Es decir, la gente que viene, estimamos que va a vivir tanto tiempo, que gana tanto, y reservamos todo ese dinero para pagarlo y lo invertimos. Claro. Y tenemos invertidos 5.300 millones de dólares. O sea, el banco invierte 5.300 millones de dólares, muchos en papeles uruguayos, en el exterior también invierte, y con ese dinero pagamos todas nuestras obligaciones. Ahora quiero volver sobre eso porque siempre hubo mucha discusión con respecto a cómo era la inversión, digamos.
y en qué papeles se podía invertir y en cuáles no. Pero quiero volver al inicio del reportaje. ¿Cómo encontró el Banco de Seguros del Estado cuando usted llegó a presidente? Bien, yo tuve un par de charlas antes con el que era presidente entonces, que era el señor Mario Castro, que había sido presidente del sindicato del banco y fue presidente del banco. Charlas muy abiertas, fue muy generoso en mostrar el banco cómo funcionaba. Y el banco tiene un área gerencial fuerte que manejaba o que maneja básicamente el banco con las líneas que da el directorio. Este directorio ha dado 5 o 6 líneas que promueven algunos cambios, pero el banco estaba bien. Yo encontré, si mucha gente me dice, pero para un poco, ¿y qué, no encontraste cosas raras? No encontré ninguna cosa rara. ¿Corrió alguna auditoría, más allá de que lo encontrara bien? Hay una auditoría interna y hay auditoría externa. Y las dos nos dan resultados normales. Cuando llegué al banco, tengo un amigo que le gustan todas estas cosas de investigación y me dice, bueno, vas al organismo público que tiene menor grado de corrupción en Uruguay. No quiero decir que los demás tengan, ojo, pero estoy seguro que el banco funciona bien. Como en todos los casos, podrá haber en 2000 alguno medio especial, ¿no? ¿Y cuánto influye el hecho de que esté en competencia? Mucho, es muy bueno. O sea, yo creo que el banco funcionaba muy bien en todas las áreas, inclusive en el accidente de trabajo, pero en el accidente de trabajo se notaba el monopolio. Uh-huh. O sea, el banco en competencia funciona notable, la gente tiene agilidad, le mete, tiene la camiseta puesta, el funcionario del banco tiene la camiseta puesta, en todas las áreas. El monopolio, cuando uno tiene un monopolio, de alguna manera un poquito se descansa. Entonces nosotros cuando llegamos, uno de los temas que dijimos es, tenemos que, ya que tenemos un monopolio, yo en principio no me gustan los monopolios, a mí me gusta la competencia, creo que es mejor, la competencia está demostrado, da múltiples beneficios. Este monopolio es un monopolio un poco especial. ¿Por qué? Porque el beneficiario no es el que paga el seguro. El que elige el seguro es el empresario, digamos, y el beneficiario es el trabajador. Uh-huh. Entonces, es complejo. Tiene otras condiciones, digamos. Tiene otras condiciones. Uh-huh. Entonces, ya que la ley nos da el monopolio, nosotros digo, bueno, acá tenemos una responsabilidad. No es una ventaja ni un beneficio, es una responsabilidad. Y la responsabilidad implica tener servicio de excelencia, y el banco tiene servicio de excelencia, al mejor precio posible. Y entonces lo que nos propusimos es rebajar la tarifa de accidente de trabajo en este periodo un 20%. Un 20% es una cifra grande, y les explico por qué es una cifra grande. Facturamos 250 millones de dólares en accidente de trabajo. Un 20% son 50 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, en principio va a haber 50 millones de dólares menos de ingreso, pero vamos a bajar sensiblemente la tarifa de accidente de trabajo. Y me parece que eso es importante. ¿Qué hicimos hasta ahora? Porque una cosa es decir... ¿Qué es lo que va a pasar? Pero ya rebajamos un 6% en el mes de febrero y hoy les estoy diciendo a ustedes que vamos a rebajar un 5% a partir del 1 de septiembre para los rurales y a partir del 1 de octubre para el resto de las actividades. Uh-huh. O sea, venimos cumpliendo bien, y vamos a llegar al 20% y si podemos bajar más, vamos a bajar más. Es un banco que tiene superávit, ¿verdad? El banco ha dado utilidades importantes. El primer año que yo llegué había dado utilidades en el entorno de 51 millones de dólares. Ya era el año, digamos, 2019, año cerrado. Fueron 30 millones de dólares para rentas generales con el tema del COVID. El año pasado las utilidades fueron de 67 millones de dólares. Esto, si se compara con el patrimonio, son utilidades importantes. Y este año tenemos ya al mes de junio, cerrado el mes de junio, 93 millones de dólares de utilidad, y seguramente vamos a terminar el año doblando esa cantidad. ¿Y cómo se llegan a esas cifras? ¿Cómo se dobla ese superávit? ¿En base a qué? ¿A gestión? Es en base a gestión, en base a una muy buena gestión de las colocaciones. Hay una parte bien importante de esa utilidad, que son las colocaciones financieras, y en base a ir ajustando todos los tornillos en todos lados, ¿no? Claro. Es una empresa en competencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, en automóviles tenemos un poco menos del 50% de los seguros de autos. Bueno, pero hay que trabajar para tenerlo, porque hay que tener buenos precios y hay que tener muy buen servicio. Uh-huh. Y yo creo que el banco, que cumple 110 años y que se ha transformado desde el año 93, cuando vino la desmonopolización,
por lo que se ha caracterizado históricamente es por ser un banco sólido y que cumple con sus obligaciones. Es decir, en general, podrá haber excepciones, pero hay un altísimo porcentaje de gente que, habiendo tenido un siniestro, está conforme y está contenta con lo que le está pasando en el banco. Hay un hecho que ocurre con el Banco de Seguros del Estado, en particular del 93 o 94, cuando se desmonopolizaron los seguros, que es como el mascarón de proa de esa otra forma de funcionar del Estado, no del monopolio, sino de la competencia. Y da la impresión de que ha resultado. Sí. Por lo cual es como también un ejemplo de qué es lo que puede pasar con otras empresas, pongamos el caso de las telecomunicaciones u otros, que también se pueden desmonopolizar y funcionar de esa manera. Yo creo que sí, que es así, que se puede, a ver, que de hecho la desmonopolización le hizo bien al banco, le dio otra actividad, le dio otro movimiento. Uno entra al banco y bueno, funciona como una empresa privada, porque si no funciona como una empresa privada no tiene suerte. Tenemos algunas desventajas, por supuesto. La empresa privada mueve a sus funcionarios como quiere. Nosotros no solo no los movemos, sino que los tratamos lo mejor posible. Claro. Son funcionarios que yo insisto, tienen la camiseta puesta. Uh-huh. En algunas áreas ganan bastante más en el banco que en el sector privado. En el sector privado. Pero así todo hemos competido muy bien y además se siguen sumando empresas privadas. Uh-huh. O sea, todos los años aparece alguna nueva. Uh-huh. Y competimos con 16. Y competimos bien. Yo creo que le ha hecho un enorme bien al Banco de Seguros y creo que es un ejemplo. Claro, le ha hecho un enorme bien al banco y le ha hecho un enorme ejemplo bien al para el mercado. Al mercado le ha hecho al un enorme- país. No, además, vamos a decir la verdad. No es lo mismo estar en monopolio que estar fuera del monopolio. Y yo voy a poner el ejemplo del banco, como usuario del banco. Yo tenía auto antes de... Ya soy grande, así que tenía auto antes de que estar en monopolio. Vos chocabas y tenías que ir allá a la calle Burgues y te fijaban fecha para dentro de 20 días, ibas ahí, había un tasador y después... Era una cosa complicada. Uh-huh. Hoy es todo mucho más ágil, todo muchísimo más ágil. ¿Por qué? Porque estamos en competencia. Son más baratos los seguros, seguro que son más baratos. Claro. Porque además los oficiales de cuenta, los comerciales, los que están ahí, están permanentemente negociando con los corredores. No, mirá, tengo acá una cuenta de lo que me cobra esta otra, rebajame acá. Digo, funciona en competencia. Uh-huh. Y funciona notablemente bien. O sea, con 16 con 16 competidores, muchos de los cuales son empresas mucho más grandes que la nuestra. Claro, son multinacionales. ¿No? Claro. Tenemos en autos el 40 y largo % del mercado. Y si contamos el tema en que estamos en competencia, el tema previsional, tenemos el 60% del mercado. Recién mencionaba que una parte de esas ganancias fueron al fondo coronavirus, ¿no? ¿Cuánto afectó la pandemia, la emergencia sanitaria en el funcionamiento del banco, si es que le afectó de alguna forma? Bueno, el banco ganó, siguió funcionando bien, pero en algunos, primero, una cantidad de gente trabajó desde la casa. En un momento y en algunas secciones tenemos 80% de los funcionarios en teletrabajo. ¿Y el banco estaba preparado para esa El banco estaba esa mejor distancia? preparado que otros, pero no del todo preparado. ¿Por qué estaba mejor preparado que otros? Porque ya estábamos trabajando en el tema de teletrabajo sin saber que venía la pandemia. Porque había alguna gente que era mejor que algún día en la semana, 2 días en la semana, hasta 3 días en la semana, pudiera trabajar en su casa, iba a rendir mejor, iba a ser mejor para todos. Y se empezó a preparar eso. Y eso implica arquitectos, implica psicólogos, implica sociólogos, hay que ir a ver dónde viven, a ver cuántos niños tienen, a ver a qué hora para que puedan trabajar. Y habíamos empezado con ese tema, digamos, piloto, cuando explota la pandemia. Ahora, nosotros estábamos pensando en 60, 80 personas, y cuando explotó la pandemia teníamos 1000. Claro. O sea, Sí. no fue sencillo, se armó bastante bien, el banco siguió funcionando, todo el tema de tecnología ayuda muchísimo, los corredores trabajaban desde su casa, trabajaban con nosotros y funcionó muy bien, y en ese aspecto, fue un cambio importante. Algunos ahora prefieren seguir teletrabajando que trabajar en el banco. ¿Y qué va a pasar? ¿Eso va a pasar? ¿Se lo van a permitir? No, los que tienen que venir, tienen que venir. Pero en algunos casos, yo creo, primero, es muy difícil... O hay tareas que no necesariamente deben realizarse. Es muy difícil trabajar desde su casa y ni saber dónde está el banco. O sea, la lógica es que por lo menos 1 o 2 días por semana los que teletrabajan vengan para tener reuniones de grupo, reuniones presenciales, Ajá. para tener hasta espíritu de equipo, Claro. que es tan importante en estas empresas. ¿Qué otro tema hubo?
cayeron muy fuerte las primas, o sea, lo que vendíamos para accidentes profesionales. Laborales. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cayeron mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente fue a seguro de paro. Claro. Y ahí no pagás accidente de trabajo. Entonces bajó mucho. Bajó mucho la siniestralidad también. Había menos movimiento, claro. Bajó mucho la siniestralidad en trabajo, en los accidentes de trabajo, claro, y en autos. Menos en autos, movimiento, menos circulación. Igual, a mí me llamaba la atención, pues yo iba todos los días al banco y venían por la Rambla y no había absolutamente nadie. Nadie. Veía poquísimos autos, pero a ver, mucho menos que 10 veces menos de la cantidad normal, esos claro, primeros 2 meses. Pero igual... De marzo a abril del año pasado. Sí, 100 accidentes con autos del Banco de Seguros había por día. Había un número importante de accidentes, de todas maneras. Bajaba de 210 promedio a 103, 100. Sí, pero es el 50% que tienen que atender el banco igual. Todo lo atendió el banco. Todo lo atendió el banco. Y realmente el balance económico para el banco fue altísimamente positivo. Sirvió de alguna manera para prestar más servicios a la comunidad. El hospital del banco, por ejemplo, hizo un convenio con ACE y recibíamos a esta gente que había tenido COVID y había estado mucho tiempo en el CTI, claro, y quedaban muy mal. Pero, el post-COVID famoso. Sí, claro. pero quedaban muy mal, Digo, gente que no se podía mover, gente que no podía levantar este teléfono. Sí, después de haber estado tanto tiempo en CTI, perdí una masa muscular, perdí fuerza. Nada. Bueno, entonces... Allí hubo un trabajo a través del banco, del hospital del banco. El hospital del banco, que tiene experticia en rehabilitación, claro. Lo rehabilitaba para que vinieran a casa. Y el primero que llegó era un señor que tenía 54 años, de un hogar modesto, que tenía alguna digamos, discapacidad. Y era emocionante ver cómo lo recibían los funcionarios del banco, con el entusiasmo que lo recibían, con la fuerza que ayudaron a rehabilitarlo. A los 3 días los voy a visitar y digo, ¿cómo vienen? Logramos sentarlo. Hoy logramos sentarlo. Y al mes y medio, 2 meses cuando se fue, era una fiesta. Ayer o anteayer se fue el último de los COVID, porque ya no hay más. Y recuperamos cerca de 100 personas. Qué enorme trabajo ese, Qué enorme trabajo. Fantástico. Y la función pública cobra total sentido, ¿no? En estas cosas, ¿no? Totalmente. Ahí uno dice, en otro país esto no podía haber pasado. No podía haber pasado porque no atienden así la salud. Claro. Esto es la salud pública, en este caso la salud del Estado, poniendo todos sus recursos para atender a todos, a los que tienen más, que tienen menos, a todos. En este caso eran todos pacientes de ACE. Amorín, la inauguración del nuevo hospital del Banco de Seguros, allí en una zona que además está quedando muy remozada, con la jefatura, un poco más lejos delante de la arena y demás. Costó menos que delante de la arena. Buen dato. No quiero hablar de política. Buen dato. También dejó... Fue una obra del gobierno anterior también, sí, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Uno ve, del gobierno anterior, ve 2 obras, una que se fue 4 veces o 3 veces de presupuesto, y la otra que se hizo dentro del presupuesto, más modesta, menos conocida, 40 millones de dólares. Totalmente funcional para cubrir a todos los trabajadores uruguayos que tengan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. A donde apuntaba con la pregunta era, ¿qué pasa con la vieja sede del hospital del Banco de Seguros del Estado ahí en la calle Mercedes? Si tiene alguna idea para darme. No, pero han pasado años y veo que no se soluciona el tema, entonces. Hace 2 años que está vacía y hemos tenido muchísimos interesados. Nosotros lo estamos utilizando muy parcialmente. ¿Cómo lo estamos utilizando? En realidad estamos remodelando, modernizando el viejo edificio del banco adentro. Las oficinas las estamos haciendo mucho más funcionales, y entonces vamos sacando, se hace piso por piso, y vamos sacando las distintas oficinas de un piso y lo llevamos al hospital que está enfrente. Ahí funciona, pero hay momentos que se nos va a quedar sin nada, y ahí hay que ver. Hemos tenido muchísimas ofertas, ninguna demasiado concreto. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Que alguien lo utilice. ¿Un dinero determinado? Bueno, en realidad, si nosotros somos una empresa en competencia, eso es un capital que tenemos. Esperamos un dinero. Podemos arreglarla nosotros y alquilarla por oficina. No me parece que sea... ¿Se puede vender ese inmueble? Sí. También. Si hay alguno que escucha y lo quiere comprar,
Que paso el aviso. No está dentro de su iniciativa transformarlo en una oficina que se transforme el banco en un agente de bienes raíces. Es lo que fue el banco. En realidad, el banco construía. Hay decenas de edificios importantes que hizo el Banco de Seguros para alquilar. Por ejemplo, el que está al lado de la Embajada Americana, en la Rambla. El edificio Colorado es enorme. Sí, la calle claro. Luis Piera. Sí. Claro, ese edificio enorme era el banco. Mirá. Y lo fue vendiendo. Los edificios que están por Libertador frente al banco eran del banco. Todavía mantenemos algunas oficinas ahí. Ajá. Hay otro edificio en la Rambla, por la calle Reconquista, al final de la Rambla, uno que ocupa toda una cuadra de 4 pisos de ladrillo, era el banco. Que también era el banco. Es decir, el banco tenía muchísimas, pero en la época del monopolio. Claro, todo eso después se fue terminando. Todo eso se fue terminando y el banco hoy invierte su dinero en papeles, básicamente en que sea fácil de liquidar para poder pagar siniestros, para poder estar frente a esas situaciones. No, por eso la idea no es la del banco transformar eso en un local de oficinas y arrendarlo porque no está dentro de las intenciones del banco. Para mí sería volver a lo que dejamos de hacer en un momento. Claro. Y lo dejamos de hacer porque no servía. Claro. Nosotros no somos administradores de inmuebles. Nosotros somos una compañía aseguradora. Mencionaba el rol de la seguridad social que tiene el banco. Sí. Se está discutiendo, ¿no? Y seguramente lleve mucho tiempo un gran debate respecto a la cuestión previsional. ¿Qué rol debería cumplir el Banco de Seguros? Hay una experiencia, digamos, que usted menciona con ese vínculo con las AFAP. Yo diría, siendo además dueña de uno, ¿qué opinión? parcialmente, aunque sea. Siendo además dueña de uno, aunque sea parcialmente. ¿Qué opinión tiene sobre esa 12%. gran... 12%, exactamente. 12% compartida con el Banco República y el BPS. La República FAP, estamos hablando. Sí, mayoritariamente, yo creo que son 51 Banco República, 37 exactamente. BPS y 12 nosotros. Si a mí me pregunta cuál es la principal responsabilidad que tiene el que se sienta en la presidencia del Banco de Seguros hoy, es asegurar que va a poder pagar las jubilaciones por los próximos 30 años. Esa es la principal obligación que tenemos nosotros. Que quien se jubila de una FAP, se jubile con el que se jubile, llega al banco y en el banco miramos 3 cosas. Miramos qué edad tiene y estimamos la expectativa de vida. Miramos cuánto dinero trae, obviamente, porque ese es el dinero que con el que le tenemos que hacer una renta vitalicia para pagarle mientras viva él y en algunos casos a su viuda o sus descendientes. Y tenemos que ver en cuánto estuvo la tasa de interés en los últimos 24 meses para calcularle ese número. Y bueno, y eso lo hacemos muchas veces por día, porque tenemos muchos jubilados por día de la SAFAP, y eso va creciendo. Y cuando eso va creciendo, nosotros tenemos todo ese dinero que entra y que tenemos que colocar para asegurar el pago de las jubilaciones. Bueno, y ahí tenemos temas complejos porque hoy es, después de República FAP, el Banco de Seguros, el mayor inversor institucional, pero en pocos años va a ser el más grande de todos, porque vamos a tener en un sistema maduro de AFAP todo el dinero de la AFAP. Claro. Mientras que República tiene el 50% y las otras 3 divididos más o menos en tercios. Nosotros vamos a tener todo el dinero de AFAP, así que es un tema para que hay que prepararse, es un tema para que el banco está preparado y es un tema que yo quiero competencia. También. Sí, yo quiero que vengan las aseguradas privadas y cuando uno se vaya a jubilar, vaya a la FAP y le digan, bueno, mire, usted se puede jubilar por el Banco de Seguros, por X, X o X. Y que haya un cotizador y que le diga, el Banco de Seguros le va a pagar 37.200 por mes, esta otra le va a pagar 37.140, la otra 38.200, y que elija. Y que elija por la aseguradora y por el precio, y por cuánto le van a pagar. Ahí el banco yo creo que tiene una ventaja, que es el Banco de Seguros. Es el banco del Estado, es el banco que tiene 110 años, que cumple 110 años, que tiene ese edificio y que nunca dejó de pagar, nunca dejó de pagar nada. Da seguridad. La seguridad, asegurando el mañana, 110 años asegurando el mañana. Es el claim que es está el en el claim local de enfrente. que tenemos en el local de enfrente. Me parece que el banco va a tener una ventaja, pero me parece que la competencia es buena. Yo creo que la competencia es buena en todas las áreas. Reitero, el único en el que creo que no es en accidente de trabajo, por lo que les decía, porque el beneficiario no es el que paga, pero sí tenemos que obligarnos a trabajar como si estuviéramos en competencia.
porque ayudar a bajar un poco el costo país. Y si logramos este 20%, que lo vamos a lograr, de alguna manera los empresarios van a pagar $50 millones menos de seguro de lo que están pagando hoy. Claro. Hace un rato conversamos acerca del tema de las colocaciones. Las AFAPs en el mercado privado y también en el público eventualmente se habían manifestado preocupadas con respecto al tema de en cuál colocación podían hacer esas inversiones, porque obviamente lo que se buscaba era el menor riesgo posible, pero menor riesgo posible, menor retorno también eventualmente. ¿Cómo lo ve usted a ese tema? Las AFAP y nosotros somos distintos en un tema. Las AFAP no tienen que tener un resultado. Las AFAP hacen inversiones, creo que lo hacen bien y por suerte las hacen bien, y si a la AFAP le va muy bien, a quien tiene el dinero depositado le va muy bien, y si a la AFAP le va mal, al que tiene el dinero depositado le va mal. O sea, corre la misma suerte que la inversión que hace la AFAP. El Banco de Seguros no, el Banco de Seguros o la aseguradora, después de que fija esa cifra inicial, tiene que pagar durante toda la vida esa cifra ajustada todos los años por índice medio de salario. Claro. O sea, tiene que tener un resultado concreto. Si no puede pagar, es un drama. Si a la FAP le va mal, no es un drama. Bueno, gana menos el asegurado. Pero son situaciones distintas. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestras inversiones, de nuestras colocaciones en papeles nacionales. Y ahí tenemos un tema que intentamos tener nuestros papeles en unidades previsionales o unidades reajustables que son, digamos, que ajustan con índice medio de salarios. Y ahí tenemos calzadas nuestras inversiones. Es decir, yo tengo que pagar índice medio de salarios y las inversiones mías se ajustan a índice medio de salarios, así que no voy a tener problema. Las UP son nuevas, así que todavía tenemos una masa bien importante de unidades indexadas, de UI, que ajustan con la inflación. Uh-huh. Eso hizo que estos últimos 2 años, donde el salario real bajó un poquito, donde la inflación fue más alta que el salario real, dio utilidad para el banco. Sí, 4,3 más o menos cayó el salario real. Eso, como tenemos todavía muchos papeles en UI, eso está bien para el banco. Pero en realidad, para calzarnos bien, deberíamos tener casi todo en unidades previsionales. Tenemos un 25% o un poco más que está colocada en otras cosas. Está en actividades productivas en Uruguay y está colocada en papeles fuera del Uruguay. Uh-huh. Claro. Wall Street, para decir algo. Claro. O en papeles de otros países que tienen altos niveles de calificación de crédito. Claro, que tienen investment grade. Claro. Grado inversor. Uh-huh. Si tienen grado inversor, ahí invertimos, le sacamos un peso más y vamos trabajando. Uh-huh. Yo en la recta final del reportaje, lo decíamos en el inicio, no puedo hacer valoraciones políticas, pero se siente cómodo en su rol. Usted es un hombre que durante muchos años estuvo en el Parlamento, en la actividad política de calle, recorriendo el país. Ministro. Sí. Bueno, ministro, hablar. Se siente en un buen lugar aquí. Comodísimo. Uh-huh. Te voy a decir una cosa. No estaba más para el Parlamento yo. Ya el Parlamento había sido una etapa para mí, ya no. ¿Cuántos años en el Parlamento? 21. Uh-huh. Además le agarraron épocas difíciles de ser el negociador de la 15, por ejemplo, del 2000 al 2005. Pero eso uno sentía que hacía algo. Sí, está bien, pero desgasta. Sí, está bien, pero yo sentía que estaba haciendo algo para el país. O sea, yo ahí trabajaba 14 horas por día, me mataba, estudiaba, iba de reunión en reunión, tratábamos de acordar leyes, sacamos muchas leyes que eran muy complicadas, muchísimas leyes que eran muy complicadas, y yo sentía que era útil. Al final me sentía que no era muy útil. Y dije, la verdad es que no estoy haciendo lo que me gusta, no estoy rindiendo, no voy a seguir en esto. Y ya hace 3 años dije, no voy a ser más legislador. Voy a ver, trabajé por mi partido, participé en las elecciones internas, me fue mal, y supuse que volví a mi estudio, a trabajar, como había trabajado a la actividad privada, digamos. Y bueno, ahí recibí un llamado, Pepe, te necesito en el gobierno. Del presidente. Vamos a ¿dónde te parece que puedes estar? Y bueno, la verdad que lo que me interesaría es la presidencia de un ente autónomo muy importante. Creo que puedo hacer cosas, me motiva. Un cargo ejecutivo, Un cargo ejecutivo. Y me dijeron el Banco de Seguros, no estaba muy convencido. ¿Por qué? Porque no sabía bien cómo el Banco de Seguros, no es de los entes visibles. Y bueno, fui a averiguar. Tal vez porque funciona bien. Porque funciona bien. Claro. Porque no tiene líos.
y averigüé y me entusiasmó y hoy estoy totalmente entusiasmado, estoy trabajando con muchas ganas, le meto horas, muevo a los gerentes, lo tengo loco, están un poco, capaz que alguno un poco harto, pero viene bien, tenemos un directorio muy bien Le iba a integrado. preguntar, ¿cómo se conforma el directorio del banco? La vicepresidenta es la ingeniera Silvana Olivera, que es una ingeniera en informática del Partido Nacional, que nos llevamos perfectamente bien, y el representante de la oposición es Marcos Otegui, con quien compartí 5 años en el Senado, con quien tengo una muy buena relación, y que abrió un rancho aparte, en un momento integraba la lista 711 de Raúl Sendic. La lista 711 de Sendic, hoy está ahí, me parece que más cercano a Mujica, sí. No sé si era el MPP, pero a Mujica sí. Y creo que está haciendo una muy buena tarea en el sentido de que nosotros se necesita siempre contralor. A mí me parece que está bueno que la oposición sepa lo que estamos haciendo. Yo he tratado de ser absolutamente transparente, tengo un diálogo fluido, aunque enfrentamientos, por supuesto, con la representativa, con el sindicato, y Otegui nos da una mano grande, él propone ideas, algunas me gustan y otras no, y votamos, diría que el 95% de los temas votamos igual, votamos juntos, así que funciona bien. La idea es que cuando todo el mundo lo que quiere es que el banco funcione bien, que uno está ahí para ayudar a que el banco funcione, claro. Estamos todos en la misma y el banco funciona. Y estamos bien conformes. Doctor José Amorín Valle, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y además placer. el hecho de estar acá enfrente, han pasado muchos correligionarios suyos. Claro, Y ahora Max Apolinsky, que acaba de pasar también. La del estribo, ¿cómo hace para no hablar de política? Usted que es un político de raza. Bueno, salgo y me pego unos cabezazos contra un vidrio. O habla fuera del micro. Quizá. No, afuera todo lo que pueda. Sin hacer política partidaria. Exacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.